Bueno, ahora vamos con congruencia. Primero, ¿qué es congruencia? Congruencia es dos figuras que son exactamente iguales, mismas medidas de los lados y mismas medidas de sus ángulos, ¿sale? Tienen que ser exactitos. Entonces, para eso existen tres criterios de congruencia para los triángulos, ¿sale? Tres criterios que ya vimos en clase, que son lado, 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 es decir, tres lados igualitos, lado, ángulo, lado, es decir, dos lados igualitos y el ángulo del medio también, o ángulo, lado, ángulo, es decir, dos ángulos iguales y el lado del medio que también lo tengan igual. Entonces vamos a checar primero este ejercicio que está aquí. Dice, observa atentamente los siguientes triángulos y determina cuáles son congruentes y realiza la comprobación. Entonces, bueno, así a puro ojo, chicos, desde aquí ya podemos ver cuáles triángulos no son congruentes, es decir, cuáles triángulos se ve que no son iguales, pues, ¿verdad? Que no son ni siquiera del mismo tamaño. Por ejemplo, para empezar, este grandulón ya no es congruente. ¿Por qué? Porque está muy grande. Este que está acá tampoco, si se fijan, bueno, no sería congruente con este, porque este se ve que tiene un ángulo recto, al igual que este y que este, ¿verdad? Y este, vamos a ver ahorita, vamos a comprobar a ver si son iguales o no son iguales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con una parejita de triángulos. Por ejemplo, estos dos entre sí, pues no, ya vimos que no lo son. Vamos a ver este con estos dos que están acá. Vamos a ver, dice que mide 37 grados y 53 grados. Y este ángulo que está aquí, pues va a medir 90 grados, ¿ah? 90. Vamos con los de acá. Este ya sabemos que mide 90 y mide 37 grados. Por lo tanto, si sumamos 90 más 37 son 127. Y 127 para 180 faltarían 53. Por lo tanto, este mide 53. ¿Sale? Vamos con el de acá. Este mide 63 grados y con el ángulo de 90, entonces van 153 grados. 153 para 180, 153 para 180 son 27. Entonces vamos a ponerle aquí que este mide 27 grados. ¿Sale? Entonces quiere decir que tan solo por los ángulos estos ya no son iguales. ¿Por qué? Porque este tiene uno de 27 y este ya no. Este uno de 63 y este ya no. Este ya tampoco es congruente con ninguno de los otros, ¿sale? Ya no lo es. Ahora vamos con estos de acá. Entonces este parece ser que sí es igual porque tiene los tres ángulos iguales. Y se fijan, 37, 37. 90 de 90. 53 y 53. Ahora vamos a ver los lados, porque acuérdense que no nada más son los ángulos, sino también los lados. Y entonces vemos que tienen un lado de 28 y aquí también tiene un lado de 28. Entonces, si se fijan, entre el ángulo de 90 y el de 37 está el ángulo de 28. Entonces aquí es el de 90 y el de 37 y está el lado de 28. Entonces quiere decir que sí son congruentes. Ahora, ¿con qué criterio lo vamos a usar? Bueno, pues si tienen dos ángulos iguales y un lado intermedio igual, vamos a usar el criterio de ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Aquí tenemos que ver qué tenemos. Por ejemplo, no nos dan tres lados. No podemos usar este criterio. No nos dan dos lados y un ángulo. Aquí sí nos dan dos lados, pero acá no. No podemos usar este criterio. Pero sí nos dan dos ángulos y el lado intermedio. Entonces aquí sí nos dan dos ángulos y el lado intermedio. Sí podemos usar ese. Entonces vamos a decir, a ver, el ángulo O es igual al ángulo, ¿cuál otro mide 37? Al ángulo A. Luego el lado NO si es igual al lado AC. Luego el ángulo N, es este que está aquí, si es igual al del otro de 90 que es el C.
si es igual al ángulo C. Ya tenemos ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el triángulo ABC, triángulo ABC será congruente, acuérdense del símbolo de congruencia, congruente al triángulo MNO. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Tienen dos ángulos iguales y el lado intermedio igual. Entonces, así es como comprobaríamos, ¿sale? Entonces, estos dos son los que son congruentes. Esos ya los descartamos. Ahora vamos a checar estos dos. Estos dos nos dan un lado de 28 y un lado de 21. No tenemos manera de comprobar que tienen un lado igual. Entonces, como no podemos comprobar que tienen un lado igual, aunque sus ángulos fueran iguales, no podríamos comprobar que son congruentes, porque al menos ocupamos un par de lados que sean iguales. Y aquí no lo tenemos. Nada más tenemos que este mide 28 y este mide 21. Entonces, por lo tanto, solamente este par es congruente. Vamos con el número 2. Determina si los siguientes pares de triángulos son congruentes o no, comparando sus medidas y realizando la demostración matemática. Entonces aquí ya vemos que hay dos ángulos iguales y el tercero también está igual y un lado que también mide lo mismo. Entonces, como nada más tenemos un lado igual, a ver, ¿qué criterio vamos a usar? Si nada más estamos viendo que tienen una pareja de lados iguales. Esta utiliza 3 parejas de lados, esta utiliza 2 parejas de lados, esta utiliza una pareja de lados y 2 de ángulos. Entonces vamos a utilizar esta, ¿verdad? Guíense como por la lógica. Entonces vamos a utilizar la de ángulo, lado, ángulo. Entonces, para eso localizamos el lado que vamos a comparar y los ángulos que están en los extremos, ¿verdad? No nos sirve comparar este, pues porque no está en los extremos. Vamos a comparar los que están en los extremos. Entonces decimos, a ver, B va a ser igual al ángulo E. Ángulo B es igual al ángulo E. Luego, lado BC igual a EF. Lado BC igual al lado EF. ¿Por qué? Porque los dos miden 5. Y por último, el ángulo C es igual al ángulo F. Ángulo C es igual al ángulo F. Entonces ya tenemos, por lo tanto, el triángulo ABC será congruente con el triángulo DEF. Por el criterio ángulo, lado, ángulo.